adivinar, ¿viste? Cuando al final muchas veces la intención termina complicándose por el lenguaje corporal. O vos decís una cosa y el cuerpo dice otra. Eso es bravo. La psicóloga también, social Laura Veiga nos acompaña. Bienvenida, Laura. Bienvenida. Bien, muchas gracias, encantada de estar acá. Bienvenida. Bien. Bueno, y No sé todo qué- esto es así porque lo hemos vivido y lo hemos padecido en alguna circunstancia. Sin duda, todo de el tener mundo. una intención y que las cosas salgan de otra forma. ¿Cómo estoy ahora? ¿Cómo estoy ¿A ahora? quién tenemos Si que querés- creerle igual siempre? Al cuerpo. En general le tenemos que creer al cuerpo, no exclusivamente, o sea, en la elección de palabras, el tono de voz, etcétera, todo eso, por supuesto que también se lee, pero sin lugar a dudas que el que cuenta nuestra historia es el cuerpo. O sea, el cuerpo, no solamente el cuerpo, también los colores que elegís, el estereotipo al que te querés parecer, porque bien que mal todos elegimos un estereotipo al que asimilarnos, ¿no? Acá en Montevideo, por ejemplo, no nos damos cuenta, pero yo juego mucho en las clases con qué estereotipos urbanos tenemos acá, y por ejemplo hay estereotipos en cuanto a barrios. Hay barrios que buscan una similitud, una identificación, y tú podés Pero más qué o menos interesante esto. A ver, arriesgar. vayamos a algún ejemplo. Bueno, por ejemplo, tradicionalmente siempre se vio que el positense, el de Positos, es un tipo de persona muy sociable, es un tipo de persona que es bastante intelectual. Si tú te fijas vas a ver que Positos está lleno de librerías, llenos de cafés, etcétera. O sea, hay una manera de ser de Positos. Esto no quiere decir, por supuesto, que toda la gente que viva en Positos sea igual, pero hay un tipo de características. Los que vivimos en Malvin, por ejemplo, somos de otro tipo. A ver, Cristian. Apostamos más a la vida natural, etcétera. Eso se ve, por ejemplo, en la salida de los colegios. Tú vas a ver, los padres cuando van a buscar a sus hijos a los colegios, no es lo mismo cómo están vestidos, por ejemplo, a la salida de los colegios de Positos o a las salidas del colegio de Malvin, porque hay dos tipos totalmente distintos. Entonces, tú estás dando mensajes, tú estás contando tu historia con todo, con los gestos, con la ropa que elegís, con el corte de pelo que elegís, todo eso estás dando valores, estás demostrando valores y estás además contando con tu postura, sin lugar a dudas, tu historia personal. No es solamente tu historia presente, sino también toda la historia anterior. Claro, ¿no? todos decimos, vos decías, por ejemplo, desde el lado de la estética, de la postura, y no corremos el riesgo también de ser rápidamente clasificados y puestos en un lugar en el cual no necesariamente tenemos por qué estar, porque no es lo mismo, digamos, ver a alguien a distancia que mantener un mano a mano. Sin lugar a dudas. Justamente por eso es importante estudiar una cosa que parece muy antipática, pero es importante estudiarla, que son los estereotipos. ¿Por qué? Una, porque el estereotipo tiende a ser injusto, porque globaliza, generaliza, le adjudica a toda una cantidad de gente unas características que no corresponden al 100% de la población. Por ejemplo, el estereotipo clásico de los italianos. La gente con ascendencia italiana o los italianos, ¿cómo son? Sí. Todo el mundo sabe más o menos, todo el mundo te va a decir, son gritones, gesticulan, hablan fuerte, etcétera, ¿no? Se ponen rápidamente emotivos, etcétera. Pasionales. Eso no quiere decir que yo creo que todos los pueblos son pasionales de distinta manera, cada uno lo manifiesta. Ahí sí el lenguaje corporal es fantástico para ver cómo lo manifiesta cada uno. El tema es que con eso no vas a encasillar a todos los italianos en ese estereotipo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pero también hay una cosa, en cuanto a, por ejemplo, estereotipos, vamos a poner la moda de los góticos. Cuando tú sos un adolescente o no y adoptas la estética gótica. Ese es un estereotipo adoptado voluntariamente. O sea, ahí sí hay una identificación voluntaria con los valores de un grupo. Exacto. Entonces, hay que conocerlos para no cometer injusticias y también para entender y decodificar el mensaje que el otro me quiere dar. Ahora, en cuanto al lenguaje corporal, uno en su entorno puede advertir cuando alguien muy cercano a él, su pareja, su hijo, su madre, hasta su amigo, está atravesando determinado estado de ánimo o emocional, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esta técnica para con toda la sociedad? ¿De qué manera se aplica y sirve y brinda elementos para el colectivo? Bueno, justamente eso es lo importante de todo esto. El lenguaje corporal en sí es la forma en que contamos nuestra historia. Ahora, la lectura corporal es una técnica que tú tenés que reaprender, porque en realidad somos seres empáticos, o sea, somos
de naturaleza empática, estamos hechos, como dice un autor, estamos cableados para la empatía. El tema es que por los miedos, por el temor, por la defensa, vamos perdiendo esa capacidad de leer. Entonces, hay que reaprender a, primero, observar y segundo, a decodificar. De todas maneras, lo que tú decís tiene otro nivel más. Yo tuve la suerte de viajar por 5 continentes, por todos los continentes y además estar viviendo, por ejemplo, últimamente estuve viviendo en África y ahí la gestualidad es totalmente diferente, sobre todo en África subsahariana, que es realmente otro tipo de cultura de organización y otro tipo de contactos con los bebés. Todos los bebés del mundo nacen con la misma gestualidad, absolutamente todos. Vi bebés de todos lados del mundo y todos nacen iguales. Lo que va diferenciando después los códigos es la cultura, ¿ah? Entonces, ahí es donde, si querés, yo creo que si no tuviéramos ningún tipo de temor al otro, podríamos en un ratito nada más volver a sintonizar los códigos del otro. El problema es que como el otro, cuanto más diferente sea, más miedo inconsciente me provoca, entonces tengo que reaprender, ¿no?, modalidades de las distintas culturas y tengo que, sobre todo, ponerme en la situación de él viene de otra cultura, tengo que comprender los códigos porque quizás sean totalmente distintos. Mirá, yo estaba viviendo en Sudán y una de las primeras cosas que me pasó fue que pasa un señor adelante del auto donde yo estaba y hace así. Le hace así al conductor. Y cuando te hacen así, ¿tú qué pensás? En realidad, lo raro para mí fue que hiciera solamente así, porque uno acompaña este gesto con qué en general. Es el gesto italiano. Bueno, en realidad esto en Sudán es, espera un momentito. Sale alguien de algún comercio y te dice, espera que ya voy y te hace así. O sea, hay cosas que tenés que reaprender para no cometer errores. Bueno, y en base a eso que decías, que de alguna manera nos defendemos, también queremos sociabilizar y ser aceptados por nuestro entorno. ¿Hay diferencias, por ejemplo, hay más tendencia en el mundo occidental a desplegar toda esa gama de movimientos y gestos y demás que en otras partes del mundo? El mundo occidental es una cantidad de culturas. Los noruegos, por ejemplo, son gente poco expresiva, muy profunda, manifiestan sus emociones de una manera diferente. Los italianos ya los conocemos todos. Los ingleses, que acá tienen muy mala prensa y son muy poco comprendidos, en realidad el inglés tiene, a ti que te gusta el cine, una gestualidad maravillosa y tiene un uso de los matices fantásticos. Hay que entender desde qué escala de valores lo hacen. Pero en realidad tú vas a tener, por ejemplo, en el baile, hay una cosa muy especial, es que, por ejemplo, en África Negra, las madres no hacen el mismo juego con los bebés que hacemos nosotros en la cultura más occidentalizada. Eso de poner al bebé en la cama y de pronto mirarlo y hablarle y hacerle cosas y que el bebé trata de gesticular contigo y comunicarse, la madre africana lo lleva muchas veces atrás, el bebé está mirando para todos lados, pero no hay tanta interacción. Tanto contacto visual. Entonces, con la madre y con el padre tampoco, por supuesto. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay un aprendizaje diferente de lo que es la gestualidad, ¿ah? Y ellos, la expresión del rostro es menor hasta que los ves crear artísticamente o los ves bailar o los ves cantar. Y ahí es totalmente otra cosa, o sea, es distinto. Claro. Ahora, Laura, ¿cómo nos manejemos con el cuerpo? Más allá de la cultura, más allá de la edad, más allá del estereotipo. ¿De qué depende, digamos? ¿Cómo debería ser una relación equilibrada entre lo que uno piensa, lo que uno razona y el lenguaje que ayuda a transmitir ese mensaje con el cuerpo? ¿Cómo lograr un sano equilibrio entre las dos cosas? Sin reprimir el cuerpo tampoco, ¿no? Sin reprimirlo. Claro. Es que la idea no es sin que nos reprimirlo, traicione tampoco. ¿Qué quiere decir traicionar? Que nos digamos, que vaya, claro, que no acompañe eso que con la mente queremos expresar, bueno, por ejemplo, ¿no? Eso por supuesto que se puede aprender. Igual, mentir absolutamente es imposible. Lo que pasa es que el otro, todos nosotros, nos compramos determinado tipo de mentiras, por suerte. Imagínate lo que sería el mundo si todos tuviéramos total conciencia permanentemente de lo que el otro está sintiendo momento a momento. Sería imposible mantener una relación. O sea, está bueno que uno tenga su espacio de privacidad y que el otro no te decodifique tan fácilmente todo el tiempo. El tema es que sí se aprende
a ser más auténtico, si querés. Yo no sé si la idea es, por supuesto que se puede aprender a mentir, ¿no? De una manera suficientemente hábil como para que pasen una cantidad de cosas, pues ahí pasa por el control. Yo diría que lo mejor es aprender a tener claras las emociones, justamente a través de tu propia lectura corporal, del sentir tu propio momento, tu cuerpo, como estás gesticulando, ser consciente de lo que te está pasando y trabajarlo, ¿no? Totalmente. Y entonces, en todo caso, tratar de manifestar lo más verazmente lo que estás sintiendo de la manera adecuada. Claro. Esto lleva mucho a la inteligencia emocional también, por supuesto. ¿Qué tema ese? Espera un momentito. Ahora Federico se va a pasar claro, haciéndome así en el programa, ya saben. Aplicándolo a lo estrictamente técnico. Técnico. Por ejemplo, ¿no? La justicia recurre a los servicios de profesionales especializados en esto para advertir si alguien en su declaración está diciendo la verdad, y en todo caso también cuán en cuenta se toma el aporte de un profesional a la hora de elaborar un informe diciendo, bueno, gestualmente no está diciendo lo mismo que lo que está declarando. Mira, dos cosas. Una, no es como aparece en las series de televisión, que cuando una persona hizo así es que está mintiendo, o cuando hizo así o se cruzó de brazos. Se lee, bueno, es lo que pasa cuando empiezo a dar clases, en general la gente lo primero que hace es así. Claro, no es lie to me no, y la gente... No, por es, eso, por eso. No es así. En la realidad, en la práctica. En la realidad lo que tú puedes no es leer... así, pero ¿cómo no es así? No es así. Lo que pasa es que lo que sí tú puedes leer, por ejemplo, es cuando una persona entró en un espacio de incomodidad. Entonces, cuando están haciendo un interrogatorio, por ejemplo, se cuentan los 5 segundos inmediatamente posteriores a la pregunta que se le hizo. Después ya no sirven los gestos, son los gestos inmediatos. Y en ese momento lo que se puede detectar no es si la persona mintió o no, o si se siente culpable o no. ¿Ustedes nunca se sintieron culpables por algo que hizo otra persona, por ejemplo? O porque de pronto te sentís culpable porque te hace referencia a algo de tu infancia o lo que sea, algo de tu historia personal. Eso no quiere decir que seas culpable del hecho. Sí se puede leer que hay un momento de incomodidad y entonces lo que hacen los interrogadores es que cuando detectan un momento de incomodidad, ahí empiezan a profundizar y a tratar de ir más. Pero además hay otra cosa bien interesante. En los interrogatorios policiales, en general ahora en casi todos los lados del mundo se está filmando el interrogatorio, incluso para evitar los abusos de quien interroga, etc. Fíjate lo que descubrió la psicología social. Si tú pones la cámara detrás del interrogador que apunte al interrogado, los que ven la filmación, de acuerdo al lenguaje corporal, que siempre va a ser de nervios, porque la persona está siendo interrogada. Salvo que tenga más interrogatorios. Los que miran la filmación van a tender a pensar que el interrogado es culpable. Si tú pones la cámara detrás del interrogado, apuntando al interrogador, los que miran la filmación van a tender a pensar que el interrogador fue demasiado abusivo. Entonces ahora hay países que están poniendo la cámara al costado. Fíjate si será importante todo lo que está pasando. El ángulo es todo. ¿Y se usa lo que se debería, este tipo de técnicas acá en Uruguay? En muchas ¿Tiene cosas, cabida en la justicia, sí, o deberían de ser llamados? Cada vez hay ¿Están más preocupados por algo, Fede? No, porque me parece que es una herramienta, es una herramienta cada vez hay más gente formándose, utilidad. cada vez hay más gente formándose, y además cada vez hay más gente formándose a todo nivel, no solamente a nivel de policía, sino a nivel laboral, etcétera, con lectura corporal y con lo que es la lectura corporal llevada a su mínima expresión, que es el grafismo, la grafología. No estamos hablando de del peritaje grafológico, que eso es para ver si el que escribió esta nota es el mismo que escribió esto, pero los criminales en general no dejan nota. Eso solamente en las películas. Pero sí, por ejemplo, para ver la personalidad, porque la escritura manual es lenguaje corporal en su mínima expresión. Y ese es el más difícil de... Mi letra está complicada, te digo. Sí, hay varios médicos que son culpables de... Sí. Es que perpetuo, algunos perpetuos. Laura, en el uso cotidiano, ¿no? ¿Podríamos vivir realmente pendientes de si nos están diciendo la verdad o nos están mintiendo, todo el tiempo midiendo la gestualidad de nuestros interlocutores? No, sería un horror. Yo no apunto a eso. O sea, yo justamente, por supuesto que vemos el tema de las mentiras, porque además es lo que obsesiona un poco a la gente ahora. Y es un tema, digo, está bien,
puede ser importante, pero es un tema menor. En realidad el tema importante es la comunicación. ¿Desde dónde te podés comunicar tú con el otro? ¿Desde dónde lo podés comprender? Eso es el tema, si querés, más importante, que engloba todo. Engloba la mentira también, pero digo, creo que enfocarse solamente en la de detectar si el otro te está mintiendo o no, es un error. Tenés que concentrarte en cómo te vas a formar un puente entre tú y el otro. Y eso es con todo el lenguaje. Laura, por último, vos hablabas de la inteligencia emocional, un poco por arriba, cuando es un tema muy interesante y muy actual. ¿De qué depende que tengamos o no inteligencia emocional con lo que es la vinculación con nuestro cuerpo? Es decir, es esa cosa de no sé qué me pasa, pero si escucháramos el cuerpo, ¿podríamos saberlo, por ejemplo? Sí, no solamente creo, o sea, lo que pasa es que escuchar el cuerpo es casi como decir que escucharte a ti mismo, porque está todo junto. No puedes separar el cuerpo de todo lo que es mental, todo lo que es psicológico, todo lo que es interior. Yo creo que de qué depende el nivel de inteligencia emocional. Tuviste que se divide ahora, hay múltiples tipos de inteligencia, está la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal, además de las clásicas, etcétera. Pero yo creo que depende esencialmente de habilidades. Yo creo que cada vez vamos a descubrir más que genéticamente tenemos una carga ya que nos facilita determinadas cosas. No creo que la biología te marque destino, pero sí que te da determinadas herramientas básicas de tu historia, sin lugar a dudas. Y yo te diría que yo cada vez apunto más a eso, a qué cantidad de miedos tenés. Hay una psiquiatra argentina que dice que todo el mundo hace lo que puede de acuerdo al nivel de temor o amor que tenga en el momento. O sea, y eso depende de cómo lo puedas administrar. O sea, claro, todo eso lo bueno es que se trabaja. Eso es lo importante. Bueno. Los televidentes han enviado un montón de mensajes y se repite. ¿Cuál era la pregunta? El mismo patrón. Bueno, tiene que ver precisamente con si nuestra cara, definitivamente nos delata, o si con el cuerpo, bueno, terminamos expresando algo que a veces no queremos expresar con la voz. Y es prácticamente unánime. Hay consenso de que cuando la situación se vuelve intolerable por diferentes situaciones, la cara lo dice todo. Sin duda, no solamente la cara, hay que aprender a leer la postura. No estamos nos quedamos demasiado en lo facial, que claro, es importante, sí, porque claro, hasta esto sin ir a lo estructural. Tus rasgos, porque tus rasgos están modelados por tus músculos y tus músculos están modelados por tus emociones. Ceño fruncido, o sea, tus sonrisa, rasgos, las arrugas, por supuesto, pero aparte hasta la forma de los pómulos. Hay una cantidad de datos que te dan los rasgos que tiene que ver con lo muscular y que tiene que ver con las emociones. A ver, te trataba de preguntar, por ejemplo, los músculos de Soledad. Saber, ¿Qué es lo que dicen los músculos ¿Vos de qué Soledad? ves acá? Yo si tuviera que decir, por ejemplo, de Soledad, sí, lo primero, porque en realidad es todo una cada persona es una catarata de datos. Sí, no, ella es una catarata, eso es el Niágara. Aclaro, porque... Pará, Fede, pará un poquito. Para un poquito. Aclaro, porque hay gente que me tiene miedo. Yo no me paso mirando a la gente diciendo... No, estamos jugando. Pero, de lo que me va a decir. Si tuviera que apostar, o sea, si tuviera que elegir dos cosas rápidamente que de ti hablan, es la posición de la cabeza, tu posición de la cabeza y tu tono de voz. La manera en que apoyás determinadas frases, determinadas palabras, etcétera. O sea, yo diría que Soledad... Yo no te conozco, ¿no? Pero yo diría que sos una persona de opiniones muy firmes. Una vez que te hiciste una opinión, porque la pensaste bien, es difícil hacerte cambiar, te tienen que dar argumentos inteligentes para que tú cambies, que ahí nobleza obliga, porque creo que sos una persona, uno de los valores jorobada corporalmente... Eso me querés decir. Uno de los valores que yo apostaría que tú tenés es la franqueza, te gusta, no solamente corporalmente, tu tono de voz habla de una persona a la que le gusta más bien las cosas de frente. Entonces, la pucha. Agarrate. Este es mi... El tema es que para Soledad habría que convencerla con argumentos inteligentes y además tener paciencia, porque cuando ella dice esto es así, está convencida. Paciencia, paz. Cristian de pronto va a ir más por... Paciencia conmigo. Se viene Cristian Ford, atentos. ¿Para qué vino para acá la pelota? Atento. Cristian de pronto, que también no parece, pero también debe estar sumamente convencido, pero tiende más, de pronto no pone tanto los valores en esto es verdad y es así porque es verdad, sino que es verdad, pero es verdad también desde el punto de cuida más el vínculo, le importa de pronto más el vínculo, va más por el camino más amable. Eso no quiere decir que sea menos convencido, que esté menos convencido de lo que dice, pero quizá él va a buscarlo de una manera es un tierno, más amable, etcétera. No, Cristian.
seguramente, o sea, yo no digo que tú no seas tierna, yo digo que es la manera de relacionar. No, a mí me mataste, ya está. No, para nada. Esto no va a eso. Digo, a la manera de relacionarse. Yo digo, no los conozco, ustedes no puedo. No, pero Fonte es muy decir. amable. Yo te quiero decir que dormí 3 horas. No digo porque se nota tu cara. La cara te está diciendo lo peor. A mí me da la sensación de que cuando tú también tenés convicciones muy fuertes, pero cuando no estás de acuerdo con algo, capaz que protestás un poquito, pero después capaz que decís, está bien, no lo discuto más. Y lo dejas pasar, etc. Pero porque tenés un rostro que justamente habla de el choque solamente cuando no es imprescindible. Pero tampoco es porque, bueno, todo está bien, no es eso, es simplemente que, acá hay un equilibrio, ¿no? Sí, yo creo que es un excelente. Acá hay un buen equilibrio. Creo que es un excelente equilibrio entre los tres. A mí me parece que es un excelente. Vení realmente. Muy bien. Bueno, toda la semana vamos a tener acá Laura, la verdad que acaba de quedar de Laura, que va a decir espontáneamente contratada. Pero sí que se fijaba en la voz, se fijaba en la cabeza, ¿no? En la expresión de todo. Es más, yo una gestos. cosa que le aconsejo a todo el mundo que haga es que le pidan a algún compañero de trabajo, a alguien de la familia, un amigo, con quien compartan cotidianamente varias horas, que sin que ellos, en un momento que ellos no se den cuenta, lo filme, ahora que todos tenemos celular, caminando, sobre todo de atrás, porque así no te das cuenta, porque realmente tiene que ser cuando tú no te das cuenta. O si no... Caminando y de atrás. Sí. No, de No atrás... vale todo pedir a Todo el Sole. cuerpo, No, todo el pará. cuerpo. De atrás, sobre todo, para que tú no seas consciente. Igual te va a dar una cantidad de información. En realidad, lo ideal sería que te vieras tú después caminar de adelante, de frente y de atrás. Lo que pasa es más difícil que tú no veas que te están filmando. Porque en realidad no tenemos ni idea de lo que dice nuestro cuerpo y cómo caminamos. La manera de caminar de una persona es increíble. Siéntense un día en la Rambla, en 18 de julio, etcétera, y vean caminar. Van a ver que el tipo de postura que llega a la gente, hay veces que tú decís, ¿cómo puede ser que una persona sea, tú la conociste, la aceptaste y la integraste así? Y de pronto es así, yo qué sé. Y entonces, y todo el tiempo está así. Y muscularmente, si tú lo pensás, es algo totalmente incómodo y no natural, pero son posturas que vamos tomando emocionalmente. Lo mismo si camina muy rápido, si camina despacio, si camina... Y sobre todo, que si camina rápido ya es una cosa, si camina despacio es otra. La posición, hay gente que va empujando el mundo con la cabeza, hay otra gente que caminan solo las piernas y el tronco es como una torre que va ahí siendo llevado. Qué divertido eso, ¿eh? Todo se corrige, claro. Si alguien advierte eso, con trabajo se corrige. Bueno, yo en realidad, yo empecé a dar clases de lectura corporal hace como 15 años, pero en realidad primero fui alumna Bayertal, que era una escuela del lenguaje corporal fantástica que había en Montevideo, y además soy profesora de yoga. Ahora no estoy dando clases de yoga, pero digo, estuve años al frente de clases de yoga, y entonces, claro que se corrige. Y, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de cómo habría que estar parado, como Jet Li. ¿Vieron las películas de Jet Li? Cuando él está... Los chinos tienen la mejor manera de estar parados, los chinos que hacen artes marciales, me refiero. Esa cosa de estar en disponibilidad, pero absolutamente en el eje y sin estar reaccionando. Claro, empezamos todos a sacar pecho. Todos de golpe. De golpe somos todos Jet Li. No sé, pero tenés algo de acá a las 3 de la tarde que hacer, porque hay una fila de gente en la puerta del estudio. Pará un poquito. Que están queriendo... Yo me quedé con lo de caminar, ¿viste? Y yo le quería pedir... No, pará un poquito vos. Pará un poquito. Yo voy a saludar